Hola, soy Luis Ríos, estudiante de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz y correspondiente esta exposición hacia la asignatura de nuevas tecnologías. Eh, por motivos de la pandemia, este video lo voy a realizar con mascarilla debido a que he tenido síntomas y bueno, es solo por eso la razón de que voy a estar utilizando la mascarilla durante el video. Em, en esta ocasión les voy a explicar acerca de autos eléctricos. Lo primero que debemos saber es la configuración de un vehículo eléctrico. Lo primero que tenemos aquí en este gráfico para poder entenderlo es que vamos a comenzar por este punto. La, la corriente AC de red, que viene a ser el puerto por donde se carga al vehículo, que como nos lo menciona aquí, es de corriente alterna. Después pasamos al cargador o lo que sería un transformador que convierte la corriente alterna a la corriente directa, ya que las baterías únicamente pueden recibir corriente directa para cargarse. Después tendremos un inversor que convertirá esta corriente directa de las baterías otra vez a corriente alterna, debido a que el motor eléctrico en la mayoría de vehículos eléctricos se ocupa un motor de corriente alterna. Por esta razón es necesario cambiar de nuevo la energía directa a alterna de la que sacamos de la batería. Después tenemos un conversor que nos reduce el voltaje de la batería para poder cargar una batería de 12 voltios como la que se puede la que se puede tener en vehículos normales de combustión interna, que alimentará a los accesorios o como lo tenemos aquí, auxiliares de 12 voltios, que son las mayoría de cosas eléctricas que ocupa un vehículo de combustión interna normal, que puede ser, por ejemplo, el compresor del aire acondicionado o los elevavidrios, las luces, etcétera. Ya, una vez entendido esto, vamos a seguir con el siguiente tema, que son motores eléctricos. Un motor eléctrico tiene como función convertir la energía eléctrica en una energía cinética a través, o mejor dicho, crear un movimiento, por decirlo así. Aquí tenemos como primer subtema los motores de corriente continua y de corriente alterna. Estos motores se diferencian principalmente em, por la corriente con la que funcionan, que como ya lo dice su propio nombre, es de corriente continua y corriente alterna. Em, Aquí tenemos ciertas diferencias. Eh, los motores, por decirlo así, necesitan siempre una corriente alterna. Y es por eso que los motores de corriente continua tienen ciertos componentes que tratan de hacer este como circuito de corriente alterna para funcionar. Es por eso que los motores de corriente alterna no necesitan más elementos extra para poder funcionar, mientras que los de corriente continua sí necesitan estos elementos, como pueden ser el conmutador o las escobillas, o también llamados carbones. Em, el- por esto, los motores de corriente alterna son de una construcción más simple, y al ser de una construcción más simple nos derivan las siguientes características, que son más económicos para fabricar, y para su mantenimiento no es muy riguroso como en los motores de corriente continua, debido a que poseen menos elementos para mantener. Y, una ventaja también de los motores de corriente continua es que son muy versátiles. Esto quiere decir que
pueden ser utilizados en cosas más globales, se podría decir, sin necesitar de más infraestructura, se podría decir. Eh, por ejemplo, como lo que se tomaba en un video, los, los taladros de inalámbricos utilizan motores de corriente continua y al, al ser las baterías también de corriente continua, estos no necesitan ningún elemento aparte para poder funcionar. Sin embargo, si fueran, como las baterías son únicamente de corriente continua, si tuvieran motores de corriente alterna, los taladros deberían tener un sistema transformador que em, transforme la corriente continua de las baterías en una corriente alterna para los motores. Y eso sería agregar elementos innecesarios a esta herramienta. De ahí, otra cosa que tenemos es que el control de la velocidad es más fácil. El- los motores de corriente continua, para controlar la velocidad de su movimiento, únicamente hace falta variar la cantidad de voltaje que está suministrado. Por otra parte, los motores de corriente alterna, en cambio, necesitan un variador de frecuencia para poder moverse a una velocidad más alta o más baja. Ahora continuamos con los motores de imanes permanentes. Aquí tenemos unos gráficos en los que estos de aquí, de los laterales, son los imanes, que son de una polaridad norte y una polaridad sur. Em, de la misma manera tenemos el rotor en el centro. Listo. Ahora, como sabemos, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Por esta razón, como lo vemos en el gráfico, el rotor de aquí, al ser opuesto al sur, haría un movimiento de esta forma y este de acá se atraería hacia el imán norte, generando un movimiento de esta forma. Ya. Ahora tenemos que el rotor se quedaría de esta manera, pero al no poderse mover, tendremos que invertir la polaridad y convertir a este sur en norte y a este norte en sur. ¿No? Que se grafique mejor. A este norte se debe convertir en sur para que de esta forma pueda seguir girando así. Y de nuevo, cuando el norte llegue acá, se deberá cambiar la polaridad para que siga girando y así hasta que ya no se necesite del movimiento del motor. Esto se puede lograr con un electroimán que puede ser cambiado su polaridad según la dirección de la corriente que sea suministrada. Por eso tendremos que el electroimán podrá cambiar de polaridad y generar el movimiento que mencionamos en esta parte. Ese es el fundamento del motor de imanes permanentes para poder girar. Y listo. Y como última, tenemos los motores de reluctancia conmutada. Estos son motores que poseen, como lo vemos aquí, el rotor y varios bobinados en esta parte. Ya, el, lo que, un momento. Ya, lo que se quiere generar con estos motores, o mejor dicho, como es su fundamento para el movimiento, es que vamos a tener siempre en los bobinados opuestos un norte y un sur, para que de esta manera se energicen y crean el campo magnético para que el rotor pueda girar. Esto se genera realizando pulsos eléctricos, ya que cuando este gire, después el,
se energizarán las siguientes bobinas para que luego haga el mismo cometido de tener aquí un norte y aquí un sur, y luego un norte y un sur, y así sucesivamente, generando un movimiento en el rotor, creando el movimiento que se utilizará en el motor. Este es el principio para el motor de reluctancia conmutada. Listo. Ahora tenemos la carga de baterías de los vehículos eléctricos. Aquí tenemos primeramente los puertos de carga, los diferentes puertos de carga de los vehículos eléctricos. Como tenemos aquí, podemos observar que hay puertos diferentes para corriente alterna y corriente directa. Esto lo explicaremos a continuación, eh, explicando la infraestructura de carga. Pero de momento tenemos aquí los diferentes tipos, como son el tipo 1 o J1772, el Meneques, entre otros. En esta parte de aquí tenemos las características de cada uno de estos tipos de conectores y vemos, por ejemplo, aquí el conector Shuko es como un conector doméstico y vemos que a medida de que poseen más puertos, más conexiones, son más potentes. Y es que cada tipo de estos posee una característica diferente y en lo que más se diferencian es la potencia de carga. Eh, Teniendo este, por ejemplo, 7.4 kilowatts o este de 2.3 kilowatts. Y entre estos de aquí vemos que van subiendo la potencia. Estos son para una carga más rápida. Em, y también vemos aquí, por ejemplo, estos protocolos que son protocolos de seguridad em, para los cargadores, para los conectores, mejor dicho, ya que eh, poseen ciertos puertos de información y puertos únicamente para la carga. Esto hace que el vehículo pueda detectar en qué momentos puede entregar cierta cantidad de energía o menos cantidad de energía, dependiendo de ciertos factores como puede ser el calor de las baterías o entre otras cosas. También es como un factor de seguridad para evitar complicaciones con las baterías o la propia infraestructura de carga. Em, Listo. A continuación tenemos los cargadores. Aquí vamos a diferenciar los cargadores, como lo mencioné anteriormente, que tenemos de corriente alterna y corriente directa. Tenemos que los cargadores domésticos usualmente son los que trabajan con corriente alterna, ya que esa es la corriente que trabajan los domicilios, normalmente en todos nuestros domicilios. Trabajan con esta corriente alterna. Y estos son los cargadores que usualmente se suelen demorar alrededor de unas 8 horas para cargar completamente la batería de un vehículo. Y también tenemos los cargadores de corriente directa, que son cargadores mucho más potentes que pueden cargar en cuestión de minutos un gran porcentaje de las baterías. Aquí tenemos los cuatro tipos diferentes de tiempos de carga. Tenemos la carga lenta, que últimamente ya no se utiliza mucho, que nos daba un rendimiento de entre 12 y 16 horas para cargar completamente las baterías de un vehículo. Después tenemos la carga normal, que es de entre 6 y 8 horas, dándonos un amperaje de 16, bueno, dándonos entre rangos de 16 a 32 amperios y de 3.6 a 7.4 kilowatts de potencia. Después tenemos la carga semirápida, que es de aproximadamente 2 horas y con una potencia de entre 11 y 22 kilowatts. Y también tenemos la carga rápida,
que se ubica entre 8 y 250 kilowatts, que nos permitiría cargar en aproximadamente, 30 no, aproximadamente una hora, o menos, cargar hasta un 80% de la batería de nuestro vehículo. Estos son los cargadores que, como expliqué anteriormente, trabajan con corriente continua. Em, Estos usualmente se encuentran en lugares, como centros comerciales o en electrolineras, ya que son, eh, un lugar de paso para viajes largos y usualmente ahí se lo suele ocupar, ya que esta carga, al ser con tanta potencia, puede dañar las baterías, mm, pero me explico, a un periodo a largo plazo. Es decir, es, utilizar, muy seguido esta carga rápida podría afectar al plazo de vida útil de las baterías. Es por eso que, no se lo utiliza mucho, y la carga normal, que al ser de una potencia más baja, nos ayuda a llevar mejor con la vida útil de las baterías, y al ser de un periodo de 6 a 8 horas y trabajar con corriente alterna, nos serviría para poder tranquilamente cargar el vehículo en las noches y tenerlo para el siguiente día para ya cargado totalmente. Ya. Después tenemos los transformadores, que, como lo mencioné al principio, son encargados de, de cambiar bueno, de transformar la energía de corriente alterna en directa. Mm, El, te- los inversores trabajan en un circuito parecido a este, con transistores IGBT. Los transistores IGBT son, podría decirse, transistores normales, con la única diferencia que trabajan a velocidades muy altas. O sea, que son muy rápidos y funcionan perfectamente para este trabajo. Ya que, como lo vemos aquí, se los representará únicamente como interruptores. Pero explicaremos de la siguiente forma. El, Aquí tendremos un más y un menos, que es de la corriente directa. Y tendremos las tres fases, que son con las que normalmente funcionan los motores eléctricos, de corriente alterna trifásica. Vemos que la corriente entraría por aquí y tendríamos la primera combinación para, para poder convertir la corriente, directa en alterna. Tendremos que estarán abiertos todos los interruptores y cerrados únicamente por aquí. El, este interruptor hará que la corriente pase por aquí, por la fase uno, y también estará cerrado este interruptor para que regrese por la fase 2 por aquí y salga por aquí. Después tendremos, en otro color, que la corriente venga por este sitio mismo, pero al momento de regresar, regrese únicamente por la fase 3. Después, generando todas estas combinaciones, lograremos una curva que sea más o menos así. La roja empezaría así. Tendríamos una onda que, a pesar de ser cuadrada, sería una señal que más o menos se aproxime a lo que sería una onda senoidal, como la de la corriente alterna, que es de esta forma. Para lograr esta señal, lo que se hace es, em, en vez de tenerlo abierto, todo el momento para conseguir, esta línea de aquí, se va abriendo y cerrando
el transistor para dejar pasar una corriente que trate de simular una onda circular como la de la corriente alterna. De esta manera, abriendo y cerrando repetidas veces los transistores, se lograría esta onda circular. Listo. Con eso terminaríamos el tema de inversores. Y ahora tenemos las baterías. Y como sabemos, uno de los puntos más débiles quizás de los vehículos eléctricos son sus baterías, ya que su inconveniente es de que se demora mucho en lograr cargar las baterías y estas baterías no presentan una gran autonomía para los vehículos. Eh, por eso se ha ido avanzando en la tecnología para lograr eh, sobreponerse a esta dificultad. Aquí tenemos una de las tecnologías que se está aplicando para, para ayudar a las baterías normales y a los vehículos eléctricos. Lo que tenemos aquí primero son los supercondensadores. Los condensadores normales, como los conocemos, son estas piezas parecidas a la que está aquí, pero de menor tamaño, que son capaces de em, no almacenar, de cargarse y descargarse inmediatamente. El problema de los condensadores es que se cargaban de energía, de muy poca energía. Sin embargo, los supercondensadores son eh, condensadores que pueden almacenar alrededor de 100.000 veces más de lo que los condensadores normales podían hacer. Eh, Como lo vemos aquí, es un condensador de 2.7 voltios y de 400 faradios. Esta es la cantidad de capacitancia de este supercondensador. Y, el- en los vehículos eléctricos, esto se ha utilizado ya que son capaces de cargarse y descargarse de una forma inmediata y son capaces de almacenar una intensidad eléctrica muy alta. El- Estos eh, supercondensadores almacenan energía estática, es decir, que en su estructura interna eh, cargan los iones positivos y negativos por separado. Y cuando se necesite de la energía, estos van directamente, no necesitan ningún proceso químico extra, como se lo hace con las baterías de litio, que son las que se utilizan normalmente en los vehículos eléctricos. Em, Estos eh, como lo vemos, eh, las ventajas, como lo mencioné, es que se cargan y descargan de forma prácticamente inmediata, pero su gran problema es que aún no son capaces de almacenar la energía que podrían almacenar las baterías normales. Es por esto que usualmente estos supercondensadores se utilizan ahora en vehículos eléctricos para complementarse con las baterías, más no para sustituirlas. Es por esto que los supercondensadores se utilizan en ciertos vehículos para el, para el arranque del vehículo, por ejemplo, con el sistema eh, Stop and Go, me parece, que es cuando se frena el vehículo y vuelve a acelerar.
ya que en a estas aceleraciones bruscas, en algunos casos, con el acelerador a fondo pueden dañar las baterías, ya que demandan mucha energía y pueden causar algún daño. Em, Estos supercondensadores ayudan en el arranque del vehículo, que es cuando más energía se necesitan, y logran entregar la energía que se necesita sin apenas ser afectado, ya que em, los supercondensadores pueden cargarse totalmente y descargarse hasta 1 millón de veces y no tener ningún daño en su vida útil. Y sin embargo, las baterías de litio pueden tener hasta 1500 ciclos completos de carga para que empiecen a dejar de funcionar al 100%. Ya. Y esta es una de la, de las, de los roles que se le está empezando a dar a estos supercondensadores para poder complementar la batería y poderle ayudar en ciertos aspectos. En otro de los aspectos que se le ayuda a las baterías es en la frenada regenerativa, ya que al almacenar la energía cinética del vehículo en las frenadas regenerativas, las baterías al tener esta capacidad de cargarse de una forma tan lenta, se podría decir, no logran captar toda la energía que se puede generar en las frenadas regenerativas. Sin embargo, los supercondensadores pueden, al cargarse y descargarse tan rápido, pueden ayudar a captar más energía, a tener más eficiencia, se podría decir, en la frenada regenerativa y tratar de desperdiciar lo menos posible la energía que se genera en este frenado. De ahí tenemos los avances tecnológicos, que este supercondensador ha ido avanzando y a pesar de ser una tecnología muy experimental aún, se está tratando con el material grafeno, que se pueden cambiar ciertos materiales utilizando el grafeno y el carbono en estos supercondensadores para lograr que almacenen más energía, logrando así que puedan tener la capacidad que tendría una batería de almacenar tanta energía por tanto tiempo. Eh, Listo. Y por último tenemos las pilas de hidrógeno, que son eh, tanques de combustible que convierten mediante un proceso químico en, producen energía eléctrica. Ya, estos tanques se rellenan de hidrógeno y este hidrógeno se mezcla con el oxígeno del ambiente. Este proceso químico genera electricidad que, que es utilizado para alimentar a los motores de las ruedas y movilizar el vehículo. Y la energía que no se utilice en este movimiento puede ser utilizada para cargar las baterías del vehículo. Eh, Listo. Este, Estos vehículos eléctricos con pilas de hidrógeno normalmente tienen un tubo de escape, pero sin embargo, este tubo de escape, el único gas residual que bota de este proceso químico es H2O, que viene a ser vapor de agua. Ya. Este es un sistema muy bueno, sin embargo, tiene una gran desventaja, que es la dificultad de obtención, ya que el hidrógeno no es un elemento que se le pueda encontrar muy fácil en nuestro medio ambiente, ya que este hidrógeno puede, se puede obtener
eh, de una forma mayoritaria en procesos químicos para separar el hidrógeno de otros elementos cuando tenemos un componente, como por ejemplo es el agua, y ya que aquí tendremos que separar el hidrógeno del oxígeno mediante un proceso llamado electrólisis, que utiliza la energía eléctrica para separar estos dos componentes, estos dos elementos, perdón, y así se obtendría el hidrógeno. Es por eso que no es en, una tecnología que se lo utiliza mucho, mm, debido a, como lo mencioné, la dificultad de obtención de este elemento. Aquí están las fuentes en las que me basé para realizar esta exposición y eso sería todo. Muchas gracias.